a todos mis niños de cuarto grado. Bienvenidos chicos, una vez más te saluda tu profesora del área Comunicación Integral para invitarlos a seguir aprendiendo. Muy bien chicos, entonces el día de hoy hablaremos del verbo. Así es, muy bien. Esa palabra entonces que nos indica acción. Por ejemplo, si yo digo bailar, si yo digo correr, o de repente digo saltar. ¿Se dan cuenta? Esa palabra, justamente esa palabra que te indica acción. ¿Y qué es el verbo? Pues el verbo es la palabra que indica acción, las distintas acciones que realizan las personas, animales y cosas. Ahora sí, niños, que ya conocemos qué es el verbo, observen los siguientes ejemplos en estas oraciones. Dice, el gato juega con la pelota. Si yo digo el gato juega con la pelota, en esta oración vemos que la palabra que indica acción viene a ser juega, juega. Por lo tanto, en esta oración, la palabra que me indica que realiza la acción el gato es el verbo. ¿Quién juega? El gato. Siguiente oración, chicos. En la siguiente oración nos dice, Fernanda toca bonito. Como podemos ver, chicos, también tenemos el verbo que está resaltado de rojo, toca, que viene del verbo tocar. Pues teníamos aquí entonces un ejemplo más de lo que es el verbo. Tenemos dos oraciones más. Nos dice, ya compra panes. Pues compra viene del verbo comprar que nos indica acción. Y en la otra oración nos dice, Carol baila contenta. Pues baila sería nuestro verbo en esta oración. Chicos, hablemos de las variaciones gramaticales del verbo. Y estas variaciones gramaticales significan las alteraciones, las modificaciones que sufre nuestro verbo cuando hablamos en número, persona, tiempo y modo. El tiempo. Cuando hablamos del tiempo, en el verbo tenemos tres tiempos. El tiempo pasado o pretérito, el tiempo presente y el tiempo futuro. Observen ahora, chicos, nuestros verbos en los tres tiempos. Tenemos tres ejemplos. Leonardo escribe un poema. En esta oración tenemos el verbo escribe en tiempo presente. Luego dice, Leonel escribió un poema. Cuando dice escribió un poema, escribió es mi verbo en pasado. Y por último, tenemos Santiago escribirá un poema. En este caso, la acción se va a realizar en un tiempo futuro.
accidente gramatical que sufre nuestro verbo también es en número. Observen el siguiente ejemplo y tenemos el verbo en número singular en primera, segunda y tercera persona. Pues aquí en este ejemplo vemos que se ha conjugado el verbo leer. Yo leo, tú lees y él lee. Y en el siguiente cuadro podemos observar el verbo en número plural. De la misma manera tenemos en las tres personas. Primera persona, nosotros corríamos. Segunda persona, ¿qué leían ustedes? Y tercera persona, ellos jugaban. Y ahí teníamos el ejemplo de estas tres oraciones de nuestro verbo en número plural. A ver, mis chicos, ahora que ya recordamos lo que es el verbo y además sus accidentes gramaticales, hablemos del verbo en pretérito perfecto simple. Pues los verbos en pretérito perfecto simple expresan acciones concluidas en el pasado. Pues pretérito significa pasado, perfecto quiere decir acción concluida y simple quiere decir que hay un solo verbo, no tiene verbo auxiliar. Veamos a continuación los ejemplos. Observen el siguiente ejemplo, chicos, y tenemos Elena visitó a María. Como podemos observar, visitó es el verbo, pues este verbo está en pretérito, quiere decir en pasado. Además, es perfecto porque es una acción concluida y simple porque menciona un solo verbo. Observen, chicos, y tenemos dos ejemplos más. Los niños jugaron en el patio. Como se puede observar en esta primera oración, tenemos el verbo resaltado de rojo, que es jugaron. Jugaron, verbo en pretérito, quiere decir en tiempo pasado. Se dice perfecto porque es una acción concluida, jugaron, ¿no? Quiere decir que jugaron hace un momento, ayer, pero es una acción que ya terminó. Y luego hemos dicho que es simple porque solo se está utilizando un verbo, no se usa el auxiliar. Siguiente oración nos dice, Aarón estudió para el examen. En esta oración también encontramos el verbo estudió, que viene del verbo estudiar. Estudió está en pretérito, quiere decir en pasado. Perfecto, acción concluida y estudió un solo verbo. Por lo tanto, estos verbos están en pretérito perfecto simple. A ver, chicos, observen a continuación y tenemos un dato importante. Los verbos se conjugan según el grupo al que pertenecen. Como por ejemplo, primera conjugación, los verbos que terminan en ar. Como por ejemplo, pegar, saltar, jugar, etc. Segunda conjugación, los verbos que terminen en er. Como por ejemplo, leer, tejer, correr. Y tercera conjugación, los verbos que terminen en ir. Como por ejemplo, salir, batir, competir, etc. A ver, chicos, observen a continuación los ejemplos y veamos a qué tipo de conjugación corresponden los siguientes verbos. Por ejemplo, el verbo compraron viene del verbo
comprar. Este verbo, como termina en ar, quiere decir pertenece a la primera conjugación. Segundo verbo, vendieron, que proviene del verbo vender, pues este verbo pertenece a la segunda conjugación, ya que termina en er. Y el último verbo, compartió, proviene del verbo compartir, y como termina en ir, este pertenece a la tercera conjugación. Muy bien, chicos, de esta manera hemos llegado al final de tu curso virtual del área de comunicación integral. Espero que en casita te hayas divertido, hayas aprendido y lo más importante, que nunca se te olvide. Conmigo será hasta la próxima. Muévete que mueve el cuerpo, muévete que muévete que muévete.